electoral, la mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. Y quien lo dice hoy es Carlos Villafiliola. Carlos, buenos días. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien usted? Vamos a compartir esta mesa con estos bizcochuelitos de anís de Los Trigales, bueno. 18 de julio, casi Sarandí, de 7 a Qué 22, bueno, qué bueno. de domingo a domingo. Todo lo que usted precise para su hogar en un solo lugar. Y damos así la bienvenida a Juan, que se acaba de incorporar a la mesa. Juan, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días, Carlos. Buen día, buen día. Felicitar a Carlos porque la Corte Electoral habilitó su partido político. Exactamente. Así que ahora tenemos un representante de un nuevo y definitivo partido político en el Uruguay, integrante de esta mesa de intercambio. Antes de comenzar la mesa, un oyente, amigo, me pidió ayer que compartiera con ustedes lo siguiente. Estimado señor Don Norberto Larravide, recibo su carta y su magnífico obsequio. Le devuelvo ambas. La carta, porque no merezco los conceptos con que usted me favorece, y porque creo que no conviene a usted, para el porvenir, dejar con su firma esa carta cortesana, mal dirigida, a un republicano como yo, y el regalo, porque es demasiado valioso y no conviene a mi decoro aceptarlo, ni a usted el hacerlo, dadas nuestras posiciones respectivas. No debo ni quiero quedar obligado a persona alguna, del modo que me obligaría del importante presente que usted tiene la amabilidad de querer hacerme en este día de mi cumpleaños. Lo saludo con afecto, su amigo, presidente Manuel Oribe. Eran otros tiempos. Ahora sí, vamos a la mesa de intercambio, porque esto tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy, que es cómo la ciudadanía está viendo tanto al gobierno como a las oposiciones moverse en este nuevo escenario del Uruguay 2026, luego de los episodios que hemos vivido con las controversias generadas con nada menos que con la figura y la actuación del señor presidente de la República en un tema de un vehículo y las connotaciones que eso trajo y que generó una caída importante seguramente en la opinión pública sobre la imagen del presidente, con lo cual es muy grave para la institucionalidad de la figura que representa. Carlos. Bueno, lo primero, agradecer obviamente el saludo que me están dando hoy al aire y que me dieron también por privado, por lo que fue esta aprobación por parte de la Corte Electoral de nuestro partido político, Adelante Esperanza. Como lo dice el nombre, miramos el futuro del país con esperanza, vamos para adelante. No hace un día que estamos en el sistema político, pero bueno, ahora lo vamos a empezar a hacer desde un lugar distinto, desde un lugar propio, desde un lugar donde nos sentimos, obviamente, desde el punto de vista ideológico, 100% representados. Y bueno, trataremos de contribuir desde nuestro espacio a la vida política del país y con nuestra mirada en algunos temas muy particular, complementando las miradas que hoy se tienen en muchos temas. Así que lo primero es eso, el agradecimiento a ustedes, que desde el primer día han estado atentos a lo que nos pasaba. Lo segundo es la carta que recién leías del oyente, la oyente, la conocía, creo que es bien de actualidad por lo que está pasando. Es un oyente, colega y amigo que me la pasó hace unos días y ayer conversando me pidió que la leyera. No, está muy buena, conocía el episodio, conocía la carta y, a ver, ¿qué está pasando con el sistema político todo? De alguna manera, cuando hemos intervenido en algunos martes en la mesa de intercambio sobre algunos temas, hemos tocado siempre que
que todas las cuestiones que pasan terminan afectando al sistema político, terminan afectando a los partidos políticos, sobre todo cuando aparecen situaciones que no son buenas, que están vinculadas con malas acciones, que están vinculadas o rozan la corrupción, etcétera. La ciudadanía está atenta a todo lo que pasa y obviamente va tomando nota. Y en función de esa nota que va tomando, es cómo se para frente al sistema político y muchas veces cómo se para frente a todo el sistema político. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, el gobierno del Frente Amplio, la verdad que solo se ha metido en este andarivel de los errores y horrores. No hubo ni siquiera necesidad de que la oposición le marcara cosas porque solito empezó a tener problemas desde el primer día, inclusive dentro de su misma fuerza política del gobierno. Recordemos lo que pasó al muy poco tiempo de haberse instalado con, el presidente del Instituto Nacional de Colonización, que por la incompatibilidad, porque era colono, tuvo que dar un paso al costado. Lo que pasó con la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, por estar al frente de una cartera y tener ella, en lo personal, una situación totalmente irregular de su vivienda. Lo que pasó con el presidente de ACE por estar al frente de ACE y paralelamente ser parte de instituciones médicas privadas. Estoy contando algunas de las cosas donde el propio gobierno, sin necesidad de que interviniera la oposición o que le marcara los puntos, empezó obviamente a tener dificultades a la hora de gobernar, dificultades a la hora de mostrar rectitud, vara alta moral, etcétera. Empezó a tener dificultades. Después vinieron otras acciones que empezaron a ir en contra de lo que inclusive ellos mismos habían dicho sobre el fin del año pasado. Recordemos que recién hace 1 año y medio que están en el gobierno, ¿no? Sobre el fin del año pasado tuvimos todo el episodio de las reformas en el FONASA, que capaz que pasaron inadvertidos, pero que tocan el bolsillo de la gente. Todo lo que pasó con el tema de las tarifas públicas, que las subieron también sobre fin de año del año pasado, todo lo que ha pasado con el tema del combustible, donde también lo hablamos acá la semana pasada. Vienen ya en este periodo con una tercera suba seguida, y terminan siendo la acumulación subas muy importantes del combustible. Las dificultades que está teniendo para resolver uno de los problemas más graves que tiene el país, que es el tema de la seguridad pública. Han tenido dificultades de todo tipo para poder llevar adelante un tema que nos afecta a todos y cada día más. Entonces, yo creo que el gobierno solo ha tenido, obviamente, dificultades para gobernar y solo, sin necesidad de que la oposición le esté marcando la cancha, ha tenido problemas. ¿Qué ha pasado con la oposición política? Bueno, yo creo que esto ha sido mutuo, ¿no? Ha sido mutuo. Empezaron a haber críticas y ataques simultáneos de la oposición hacia el gobierno y del gobierno hacia lo que fue el anterior gobierno, pasándose facturas permanentemente. Es decir, hemos visto una oposición que está más atenta, por lo menos en términos generales estoy hablando, ¿no? Está más atenta a pasarle factura al gobierno por las cosas que está haciendo, que a poner arriba de la mesa propuestas concretas tratando de avanzar en lo que tiene que ver con la búsqueda del bien común en la sociedad, porque para eso está el representante político, para buscar soluciones para el bien de la gente. Yo he visto una oposición que ha estado más atenta para atajar penales por cuestiones que
el gobierno le tiraba, por ejemplo, el tema Cardama, por ejemplo, el tema de Asia, de la administración anterior y otros, y también se ha dedicado a tener una ofensiva casi como un método de no hay mejor defensa que un buen ataque. Entonces, yo, he visto en términos gruesos a un sistema político bastante empantanado en cuanto a avanzar en los temas más importantes. Me olvidé de hablar de todo lo que fue lo del diálogo social, que el gobierno lo instala, y sobre todo para pasarle factura o para querer cambiar una de las cuestiones más fuertes del gobierno anterior, que fue el tema de la reforma de la seguridad social. Hemos estado en esta lucha permanente desde el 1 de marzo del 2025 hasta ahora. Y los problemas de la gente, esto es un tema que lo suele tocar Juan, y yo comparto con él, que a la gente le importa la de todos los días, le importa su seguridad, tener comida arriba de la mesa, es decir, esas cuestiones todavía siguen sin resolverse, no se ha puesto arriba de la mesa ninguno de estos temas como tema central. Los temas centrales han sido temas laterales y más bien de pasaje de facturas. Entonces es muy fácil de entender de alguna manera que empiece a haber descrédito de parte de la ciudadanía sobre el sistema político, y en ese descrédito entra tanto quienes están gobernando como quienes son los partidos hoy de la oposición política, y además todavía con algunas cuestiones que la verdad a mí me hicieron ruido desde el primer día, pero que tampoco ayudan, porque cuando uno va a un balotaje y cuando se enfrenta a se enfrenta a una campaña electoral, uno ve dos compartimentos bien separados, de un lado unos, del otro lado los otros, y marcando diferencias insalvables desde el punto de vista ideológico, político. Ahora resulta que asume el gobierno y aparecen algunos ofrecimientos con mucha inteligencia de parte del gobierno a figuras de los partidos que están del otro lado, en este caso de la oposición, y esas figuras aceptan y son parte del gobierno. A mí me hizo mucho ruido que Beatriz Argimón haya ido a parar a la UNESCO. Me hizo mucho ruido. Estamos hablando de que fue vicepresidenta de la República en el periodo pasado. De buenas a primeras pasa a ser una representante del país y nombrada y acordada con el gobierno. Me hace mucho ruido que en el Ministerio del Interior, uno de los lugares donde más disputa hay, porque justamente no se resuelve el tema, uno de los principales asesores del Partido Colorado, más precisamente del sector de Ojeda y compañía, que fue el candidato del Partido Colorado, Diego Sanjurjo, termina siendo asesor del Ministerio del Interior. Bueno, Partido Independiente, por más que sea chico, una de sus principales figuras, Partido Independiente tiene 3, 4 figuras centrales, Mieres, Sotelo, Mónica Botero, y Daniel Radío, que fue representante nacional, diputado, integró la Junta de Drogas en el periodo pasado, lo nombran y terminó siendo parte también de ese gobierno, en este caso del INISA. Entonces, ¿qué es lo que veo y qué es lo que puede estar viendo la ciudadanía? Que parecería que son todos lo mismo, porque si no tienen ningún problema en integrar, no estoy hablando de los cargos que le corresponde a la oposición en las empresas públicas y demás. Eso es una cuestión que más o menos se ha entendido en general, porque es un lugar de donde la oposición puede controlar al gobierno. Estoy hablando de cargos estos que estoy nombrando, que tienen que ver con una cuestión netamente del gobierno, son parte del gobierno. Resulta que aparecen figuras de los partidos de la oposición metidos ahí adentro. Entonces,
Es toda una mezcolanza, esas diferencias parecería que no son tales, porque si están dispuestos a agarrar un cargo, a mí lo de Beatriz Argimón, yo estaba dentro del Partido Nacional, la verdad fue un papelón, es un papelón, que la vicepresidenta, la ex vicepresidenta haya terminado yendo a un cargo en el exterior puesta por el gobierno actual. Es un papelón, porque todavía Diego Sanjurjo capaz que no es un dirigente tan connotado, sí vinculado al Partido Colorado, y lo de Daniel Radio, bueno, la dimensión del Partido Independiente no pesa, pero Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República, termine en un cargo en la política exterior del Uruguay. Bueno, entonces yo creo que el descrédito que la ciudadanía le da y que las encuestas empiezan a mostrar tiene que ver con esto, con Bien. Cómo se están parando frente Vamos a los cerrando, distintos Carlos. temas, sobre todo los temas más importantes. No se avanza, se pasan facturas mutuamente y en el medio el pueblo, la gente sigue esperando. La dejo por acá. Perfecto. Bien, Juan. Bien, hay dos cosas que me parece que Carlos, con el respeto, mezcló todo. Una cosa del oficialismo y otra de la oposición. Si en esta charla vos mezclás todo, estás haciendo lo mismo que hace el gobierno, Carlos. Que hace que percibe la ciudadanía, que es todo lo mismo. Acá la gente tiene claro lo que es oficialismo, lo que es gobierno y lo que es oposición. Independientemente que haya algunas figuras ahí que a título personal, porque no a título partidario, a título personal, tuvieron algunos cargos y bueno, ellos después deberán rendirle a los partidos y explicarle a los partidos por qué tomaron esa decisión. Se ve que el Partido Nacional eligió mal siempre los vices porque Argimón pasó esto y con Raffo todo el mundo la criticaba. Pero bueno, es un tema del Partido Nacional. Lo que yo digo es que el gobierno, primero vamos a analizar la caída de aprobación del gobierno. Yo creo que un gobierno, ya lo hemos dicho, este tema, Carlos analizó un poco los diferentes problemas que ha tenido el gobierno de gobernabilidad. Yo le agrego las contradicciones. Contradicciones de todo tipo, donde uno dice una cosa, por ejemplo, el ministro de Economía dice que hay que cobrarle o dejar de tener los beneficios los autos eléctricos, sale la ministra Cardona diciendo que está equivocado el ministro de Economía. Después hay un montón de contradicciones de parte del gobierno que las tenía enumeradas, pero bueno, no vale la pena. Entonces, si sumás las contradicciones, más los errores que han cometido los integrantes del gobierno, más para completar este episodio que todavía sigue sin terminar de Orsi con la camioneta, Orsi diciendo que va a ir al Mundial, ahora se despertó, consultó con la almohada, dice que ahora no va a ir al Mundial. O sea, todo eso suma a un gobierno muy frágil, muy flaco. Pero yo creo que todo esto, si a la gente le fuera bien, la gente lo deja de lado. El problema más grande que está teniendo el gobierno es que a la gente le está yendo mal. La gente no llega a fin de mes, la gente está endeudada, la gente no tiene para comer muchas veces, y no hay soluciones de parte del gobierno. Entonces, la gente, independiente de todo esto, porque siempre tal vez hubieran hecho, yo me acuerdo que acá renunció un vicepresidente de la República, Sendí, y sin embargo el Frente seguía teniendo niveles de aprobación, el gobierno niveles de aprobación aceptables. De acá tuvieron el caso de comprobado del señor de la derecha con el cierre de Plune y los eventos, había un verso tremendo de parte del Frente Amplio y la gente igual seguía apoyando el Frente Amplio porque en aquellos años, dentro de todo, la gente tenía ciertos niveles de vida en el cual sostenían, hacía un equilibrio y decía, bueno, por lo menos tenemos para llegar a fin de mes. Hoy la caída del Frente Amplio se da principalmente porque la gente está pasando mal. Entonces, y los que están pasando peor no son los ricos, como decían siempre, sino son la gente más humilde, más pobre, es la que está pasando peor. Y es que muchos de esos votaban el Frente Amplio. Entonces, mucho de esa caída del Frente Amplio se explica porque la gente está pasando mal. Tiene problemas para acceso a la vivienda, no tiene vivienda mucha gente, no pueden pagar el alquiler, no llegan a fin de mes, nos llenamos de ollas populares en todos los inviernos ahora, merendero,
¿Por qué pasa eso? Porque la situación socioeconómica está muy mal y ahí es la caída principal del Frente Amplio. Después se agrega todos los otros elementos que tampoco ayudan al Frente Amplio, un presidente que es muy débil y que cada año para mí se va a ir debilitando cada vez más, va a llegar a niveles muy bajos de aprobación seguramente. Y no se ve, porque aparte en otros momentos había otro respaldo ante la gente de figura del Frente Amplio. Te hablo de Tabaré, de Mujica, aunque yo no lo votaba ni me caían muy bien, pero bueno, Tabaré, Mujica, Astori, que tenían otra presencia entre la gente. Hoy no ves ninguna figura del Frente Amplio que vos genere una imagen de decir, bueno, vamos a estar mejor en algún momento. Todo eso se ha derrumbado. Esta nueva generación del Frente Amplio, yo el otro día decía, uno veía políticos o dirigentes profesionales en aquel momento del Frente Amplio y hoy ve amateurs, son chiquilines amateurs o personas amateurs que están gobernando este país. Y eso la gente lo percibe inmediatamente. Eso con respecto al gobierno. Y la baja desaprobación del gobierno y va a seguir manteniéndose. Con respecto a la oposición, yo creo que la gente le exige en estos momentos a la oposición no tanta tibieza, sino que le exige elevar el nivel, no solo tener propuestas, pero tener más firmeza ante un gobierno que no le está llegando a soluciones a la gente. Me parece que ese es el principal problema que tiene la oposición, ponerse más firme. Hoy las elecciones en toda Latinoamérica los tibios están quedando de lado, la gente está eligiendo dos en los balotajes, dos personas que son que van con firmeza con unas ideas y con firmeza con la otra, estés de acuerdo o no, y los que quedan en el medio, esos tibios, están dejándose de lado por parte de la gente. Hoy las elecciones en Perú están mano a mano entre dos que son firmes defensores, cada cual por su lado, y que podés decir que son medios extremistas tal vez en algunas posiciones, pero la gente elige firmeza, sea para un lado o sea para el otro. Y lo mismo está pasando en Colombia. Los tibios están quedando en el medio y están quedando dejados de lado por la gente, porque la gente, en el momento que está pasando los problemas, la gente exige firmeza. Y me parece que eso es lo que tenemos que reclamarle a la oposición, si queremos ser un buen gobierno, ya desde ahora trabajar con propuestas, y yo siempre digo, principalmente pensando, y siempre recuerdo al viejo Valle, siempre pensando en los que menos tienen. O sea, todas las propuestas tienen que ir encaminadas a los que menos tienen. Este gobierno se va a ir como el gobierno que favorece más a los ricos y perjudica más a los pobres. Nosotros tenemos que ser diferentes. Bueno, no hay un descreimiento, una pregunta muy personal que te hago, ¿no hay un descreimiento generalizado hacia la clase política por parte de la población? Quizás un poco motivado por la falta también, como decías, de referentes en todos los partidos, ¿no? Esos históricos referentes que se tuvieron en la década de los 60, 70, 80, 90, incluso hasta hace pocos años, pero que bueno, que por diferentes circunstancias, algunos ya fallecidos, otros que han perdido fuerza. ¿Lo ves un poco así también? Yo creo que dos cosas te voy a decir. Primero, ¿alguna vez se hizo encuesta sobre la oposición? ¿O es la primera vez que se hace? Públicamente la primera vez. Qué casualidad que en el peor momento del Frente Amplio salgan encuestas de la oposición. Yo las casualidades no las encuestas de la oposición se hacen siempre, pero públicamente. Pero se entregan a los integrantes del oficialismo o de forma la oposición interna, que contratan la encuesta. Exactamente. Nunca se había, que yo recuerde, nunca se había publicado, se había hecho público una visión de la oposición. Cosa que llama la atención, no porque no se haga, sino porque se haga pública. Claro. Quizás, es decir, el trabajo del profesional es claro, y acá se hizo público porque va en línea con los estudios que nosotros tenemos sobre la realidad del departamento. Entonces, como expresan un poco la realidad del país, y va en línea con lo que nosotros tenemos, nos pareció importante compartirlo. Pero sí lo dijimos hoy temprano, lo comentamos temprano, sí, no sé si al aire o en privado, que es la primera vez que se hace público un estudio sobre la oposición. De alguna manera para mostrar que estamos todos en el mismo bardo, cosa que es verdad, pero no se había hecho público hasta ahora. También expresa un nuevo espíritu de cambio de la sociedad o del elector.
que no es propio del Uruguay, sino que viene acompañando una tendencia que existe en el mundo, por lo menos en el mundo occidental o en el mundo donde se vota, porque hay una parte del mundo donde no se vota. Y un mundo donde se vota y no hay guerras, porque la situación es distinta donde hay confrontaciones. Pero sí, es real que hay un cambio de actitud de la ciudadanía. Está bien, vuelvo al tema. ¿Es casualidad que salga pública una encuesta sobre la oposición en este momento cuando es el peor momento del Frente Amplio, o es intencionado que se haga público? Yo creo que la verdad, yo en esto de la política, yo ya llevo muchos años, yo no soy ningún ingenuo en la política, le podrán vender el verso a la gente, pero esto se hizo con una intencionalidad, como diciendo, nosotros estamos mal, pero ellos también están mal. Si hay una parte de la explicación para mí que precisa más firmeza en la oposición, sí, creo que sí. Con respecto a la pregunta era... Que quizás esté motivado, este descreimiento en la clase política, por la falta de figuras de peso también. Sí, ¿no? Yo creo que el descreimiento no es de la clase política, yo creo que el descreimiento es del gobierno. Entonces, cuando al frente le va mal, es descreimiento general de la política. Cuando al frente le va bien, es descreimiento de los partidos tradicionales. Entonces, no, acá es descreimiento, perdóname Marcelo, del Frente Amplio, que no está sabiendo, no tiene la capacidad para gobernar este país. Estos son un grupo de políticos amateur, dirigentes amateur que están gobernando este país y así nos va. Así clarito. Porque no podés un día subir, la URSEA te está diciendo, por ejemplo, que los combustibles no pueden subir, eso era lo que sugirió la URSEA, y al otro día el gobierno va a aumentar 7% de la nafta. No podés un día tener la nafta 24% de descuento en el litoral, después bajarla a 15%, ahora va a subirla a 20%. O sea, no tiene rumbo este gobierno, ese es lo peor de todo. Pero bueno, cada cual lo ve de diferentes lugares. Por algo aparecen nuevos partidos también, ¿no? Aparecen nuevos partidos buscando ese espacio, como el partido de Carlos, como los liberales, buscando ese espacio que no lo encuentran en el sistema político también. Puede haber una explicación de eso. Yo quiero hacer dos. Y perdóname porque tengo que decirle algo a Carlos. Le pregunta a Carlos, ¿adelante con Esperanza viene asociado a aquel adelante con fe de Ferreira Aldunate de las internas de aquel momento o no? Bien, ahora se lo vamos a preguntar, porque yo voy a hacer una pregunta para los dos y vamos a compartir el tiempo que queda, para que, si quieren avanzar en esto. Según los estudios de opinión pública, los principales problemas de la ciudadanía son la seguridad, en el primer lugar, tanto a nivel país como a nivel del departamento, y la economía, cómo percibe la gente la economía en su bolsillo, sea por falta de trabajo, sea porque el dinero no alcanza, sea porque no ve perspectivas de mediano plazo. Son los dos temas. Y tercero, salud mental será. Bueno, los dos más importantes son estos. Todos los demás, vivienda, salud, salud mental. Salud mental no aparece en las encuestas, ¿sabe? Pero se está colocando en la agenda y seguramente va a estar presente en un tiempo. Pero estos dos son los más importantes. No son los temas que se discuten a nivel de gobierno y oposición. Ni el tema de seguridad pública, ni el tema de la economía. Entonces, ¿no será esa la razón por la que la gente percibe lejano de sí a los que gobiernan y a los que ejercen oposición? Primera pregunta. Segundo, toda esta situación que estamos viviendo hoy, ¿es fruto solo de la gestión de quienes gobiernan y quienes están en la oposición? ¿O es parte de algo bastante más grande que está provocado por un cambio de época donde las comunicaciones digitales nos han cambiado o nos van cambiando la forma de relacionarnos y de ver las realidades? Son dos preguntas para los dos. Carlos. Bueno, a ver, primero voy un poquito para atrás y ya te contesto, Ernesto. Primero, no tiene nada que ver el nombre que le pusimos a nuestro partido político con aquel viejo nombre y que tanto peso tuvo en la política, sobre todo en el Partido Nacional, de Adelante con Fe. No tiene nada que ver en el sentido que nosotros estamos generando este nombre desde otro lugar.
adelante porque era un nombre que utilizamos siempre, de hecho nuestra agrupación nacional en el partido era adelante, y lo de la esperanza es porque, bueno, por ser personas que tenemos una raíz cristiana, miramos las cosas positivamente para adelante, y ahí surgió el nombre. Si alguno lo quiere asimilar a aquel anterior, bueno, no hay historia, pero no viene por ahí, no es por querer hacer una base en el partido que estoy dejando que le ponemos este nombre. Nada más lejos de lo que nosotros queremos hacer. Respecto a lo que estaban hablando y a las preguntas que decía, que recién tiraba Ernesto, a ver, sin duda que esos son los temas más importantes, pero que no son los más importantes de ahora, vienen siendo los temas más importantes de hace tiempo. Y acá es donde tengo algunas diferencias con Juan y quizás con el análisis que hacen algunos de lo que está pasando cuando nos quedamos con la camiseta puesta de nuestro partido político y lo único que vemos son errores del otro lado. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, digamos las cosas como son, Tema seguridad pública, nosotros en el gobierno anterior, que estaba el Partido Nacional, el Partido Colorado de Juan, el Partido Independiente, no pudimos resolver el tema de la seguridad pública, no lo pudimos resolver. Tuvimos un amague de empezar a resolverlo con la Rañaga como ministro, pero después no lo pudimos resolver, Y ese tema continúa, y cuando yo hablo y meto el caso de Diego Sanjurjo en el Ministerio del Interior, claro que me hace ruido. Esa respuesta que tira Juan y que la escuché 200.000 veces, no solamente por el caso de Sanjurjo, la escuché por Argimón, Radio o algún otro, de que están asumiendo a título personal. Yo no me lo como eso. Porque no puede ser que un asesor, porque Sanjurjo estaba en el gobierno anterior, resulta que ahora está en el actual gobierno. Entonces no tenemos diferencias ideológicas. Si la misma persona que estaba antes acá, ahora está acá. No hay diferencias ideológicas. Basta de decir, sacar el pie del lazo y decir título personal. ¿Título personal de qué? Estamos hablando de una persona de primer nivel que lo utilizaban permanentemente desde el Partido Colorado como referente del gobierno anterior. Ahora dejó de ser un referente y pasa a ser alguien a título personal. ¿A qué voy? A que nos tenemos que hacer cargo. Nos tenemos que hacer cargo de las cuestiones. Yo digo, hoy, por supuesto, que el 70 o más por ciento de las dificultades que tiene el país y de ese descrédito del sistema político, por supuesto que se lo traslado al gobierno, por supuesto, porque es el que tiene la responsabilidad mayor, fue elegido para gobernar. Le paso la gran responsabilidad al Frente Amplio, al actual gobierno, pero no dejo de mirar cómo se para el resto del sistema político frente a los distintos temas. No puedo estar todo el tiempo mirando únicamente la vereda enfrente y tirando piedras y parecería que de este lado somos inmaculados. No somos inmaculados, porque venimos de un gobierno donde algunos de estos temas que recién mencionaba Ernesto no lo pudimos resolver. Y yo no digo esto ahora porque estoy parado en un partido distinto. Lo decía mientras estaba dentro del partido y eso quizás fue lo que ocasionó que en algunos momentos algunas de las cuestiones de relacionamiento se desgastaran. Porque no ando con vueltas. Tenemos que pararnos frente a lo que está pasando con la mayor objetividad posible. Por supuesto que tenemos una camiseta puesta. Por supuesto que cada uno es representante de un determinado partido, sobre todo quienes estamos en la política. Pero a la hora de analizar, por favor, saquémonos la camiseta y seamos honestos. Y si no pudimos nosotros resolver el tema en el gobierno pasado, por supuesto que tenemos que marcárselo al actual gobierno, por ejemplo, el tema de seguridad. Pero decir las cosas como son, porque cuando habían propuestas en el periodo pasado que intentamos llevar adelante, en mi caso yo puse arriba de la mesa una propuesta concreta, que en el tema de seguridad pública, el plan impacto con K, era
de alguna manera un copia y pega de muchas de las cosas que hace Bukele en El Salvador. Me dijeron de todo, pero no me dijeron de todo, en aquel caso desde la oposición política que era el Frente Amplio. Me dijeron de todo dentro del propio gobierno, poniendo el tema Bukele, los derechos humanos. Entonces hay que asumir las cuestiones, hay que asumir, estemos donde estemos, analicemos la realidad y marquemos lo que le tengamos que marcar a la vereda de enfrente, pero también seamos capaces de reconocer que nosotros también tenemos dificultades y que nosotros tampoco no hemos estado a la altura. Recién lo nombrabas vos, Juan, el tema de estar a la altura. No hemos estado a la altura en resolver algunos temas. Eso es lo que la gente está esperando, que se esté a la altura y que nos dejemos de pasarnos facturas de un lado. Acá están los buenos, el esquema es siempre el mismo, maniqueo, ¿no? Acá están los buenos, donde estoy yo estamos los buenos, y de la vereda de enfrente están los malos. Así es imposible que avancemos en el país. Y yo creo que podemos hacerlo, podemos avanzar en estos grandes temas que a la gente le preocupa. Pero si tenemos una mira mucho más alta, si nos sentamos en una mesa y cada uno pone, pero descarnadamente y sin andar con vueltas, escondiendo lo que pensamos, poniendo nuestra mirada y tratemos de armar algo juntos. Pero hoy yo lo que veo es piedras para acá, piedras para allá. No veo el perfil de la mano tendida para buscar dar una mano en temas que le va la vida al país. No veo eso. Y tampoco veo la autocrítica. Cuando viene palo para un lado, nos abroquelamos. El gobierno ahora palos para Orsi, se abroquela detrás de Orsi, por la camioneta, vamos el cerrando. se abroquela y está todo bien. Y al revés pasa lo mismo. Hay críticas por alguna cuestión que pasó en el gobierno pasado y todos se abroquelan a defenderlo. Caso Cardama, vinieron críticas para el lado de lo que fue la negociación. Y yo cuando hablé de ese tema dije... Vamos cerrando, Carlos. Algunas cuestiones que a mí no me cerraron de cómo estaba actuando el empresario de Cardama y que debió el gobierno anterior haberle pasado factura y no lo hizo. Entonces, asumiendo cada uno lo que tiene que asumir. Me parece que de esa manera vamos a empezar a cambiar ese descrédito que tiene la ciudadanía sobre el sistema político. Bien, un oyente. Buen día, terminado en 570.